Buenas noches, mi nombre es Viviana León y junto a mis compañeros John Anderson Gómez, Angie Catalina Plazas, Jonathan Rodríguez y Dana Valentina Silva queremos compartir este video explicativo. El propósito principal de este video es explorar dos pilares fundamentales en la física. En primer lugar, las leyes de Kirchhoff, las cuales constituyen una herramienta esencial para el análisis de circuitos eléctricos complejos, permitiendo determinar corrientes y diferencias de potencial en sistemas con múltiples resistencias y fuentes de energía. Estas leyes fundamentan principios básicos como la conservación de la carga y la conservación de la energía. Por otro lado, analizaremos la inducción electromagnética, la cual explica cómo una variación en el campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Este fenómeno es la base de tecnologías indispensables en nuestra vida diaria, como lo son los generadores eléctricos, transformadores, motores, computadores y teléfonos celulares. A lo largo de este video, mis compañeros irán explicando a detalle cada uno de estos conceptos, sus aplicaciones y sus fundamentos prácticos. Para dar inicio, le cedo la palabra a mi compañera Dana. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Dana. Hoy vengo a hablarles sobre la inducción electromagnética y la ley de Faraday y Lenz, que son dos conceptos fundamentales de electromagnetismo. Es el fenómeno mediante el cual se genera un voltaje o una corriente eléctrica cuando cambia el flujo de un campo magnético, ya sea a través de un conductor, como una bobina. Esto significa que no es necesario que exista, obviamente un contacto directo entre el imán y el conductor. Basta con el que el campo magnético varíe para producir esta electricidad. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday y ya quedó expresado en la ley de Faraday, ¿cierto? Que nos indicaba que el voltaje inducido es proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético. Por su parte, la ley de Lenz establece la corriente inducida siempre circula en un sentido que se opone al cambio de lo que produce, ¿cierto? Este principio garantiza la conservación de la energía. Un ejemplo muy sencillo sería, ejemplo, cuando consiste en mover un imán dentro y fuera de una bobina conectada a un galvanómetro. ¿Qué es un galvanómetro? Este es un instrumento muy sencillo utilizado para detectar y medir pequeñas corrientes eléctricas. Cuando el imán obviamente se mueve, cambia el flujo magnético que atraviesa la bobina y el galvanométrico muestra una desviación en su aguja, indicando que se ha generado una corriente eléctrica. Si el imán se detiene, la corriente desaparece y la aguja vuelve a su posición inicial. Si el imán se mueve en sentido contrario, eso implica que la aguja también cambie la dirección, demostrando que la corriente inducida cambió de sentido. Este principio tiene muchas aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, no sé, los generadores eléctricos, donde obviamente la energía mecánica se transforma en energía eléctrica y obviamente en los cargadores inalámbricos que transfieren energía mediante campos magnéticos, lo que hablé anteriormente, sin necesidad de cables. Obviamente como conclusión, la inducción electromagnética y la ley de Faraday son la base fundamental de numerosos dispositivos modernos y muestran cómo el cambio magnético puede convertirse en una energía eléctrica de manera eficiente. Muchísimas gracias. Bueno, como podemos observar en el siguiente ejemplo, donde está visualizándose las tres imágenes, se puede observar cómo cambia el comportamiento de la corriente eléctrica dependiendo obviamente del movimiento del imán. En la primera situación, cuando el imán se acerca obviamente a la bobina, el flujo magnético aumenta y el galvanómetro lo que hace es una desviación de la aguja indicando que existe una corriente inducida. En la segunda situación o imagen, el imán permanece completamente quieto dentro de la bobina, aunque el campo magnético sigue presente. Ya no está obviamente cambiando, por lo que el galvanómetro vuelve al centro y no se puede producir corriente eléctrica. Finalmente, cuando el imán se aleja de la bobina, el flujo magnético disminuye, como resultado obviamente se genera nuevamente una corriente, pero en sentido contrario, lo que hace que la aguja del galvanómetro se desvíe hacia el otro lado, o sea, hacia el lado opuesto.
Esta imagen pues obviamente nos permite comprender un poquito más lo que les venía hablando, donde no solamente la presencia del imán, sino también pues como el flujo magnético. Si no existiera obviamente este movimiento o variación del campo magnético, no se induce corriente eléctrica. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Angie Catalina Plazas Caicedo y vengo a presentarles la ley de Hurwitz. Entonces, vamos a aplicar la ley de nodos y la ley de mallas. Entonces, voy a explicar como el paso a paso. Entonces, comenzamos ay, con la primera ley que es de nodos. Entonces, esta primera ley como tal es conocida ley de nodos. Un nodo es un punto donde se une varias ramas de un circuito. Esta ley nos dice que la corriente que entra al nodo debe ser igual a la corriente que sale. Entonces, si te dan de cuenta aquí, nos explica que la primera tiene que ser lo mismo. Ejemplo, si entra 5, tiene que volver a salir 5. Entonces, un ejemplo que podemos dar o para que podamos entender es tener dos corrientes que entran, que es 5 amperios y 3 amperios. Al sumarlos, obtenemos 8 amperios. Entonces, también podemos decir que tenemos dos corrientes que sale 4 amperios y 4 amperios, que es igual, y se suman que son 8 amperios. Entonces, digamos, un ejemplo podría ser el de aquí, que nos está diciendo 5A más 3A igual a 8A. El mismo ejemplo, esa es la de entrada, la salida es lo mismo. Entonces, 4A más 4A igual a 8A. Por lo que se cumple la primera ley de Hurwitz, que es la conclusión, digamos, como tal, la corriente se conserva en los nodos. Toda la corriente que entra debe salir. Entonces aquí, digamos que el procedimiento de KSL de nodos identifica los nodos. Entonces, determinar todos los nodos y elegidos una referencia de masa, nombrar los nodos, asignar nombres como B1, B2 a cada nodo de referencia. Expresar la corriente, entonces expresar cada corriente en su función diferente de potencia y resistencia. Escribir, entonces para cada nodo no referenciado aplicar el índice es 1 o las salientes, que es 1, la de entrada o el signo. Forma la ecuación es convertir las igualdades en ecuaciones lineales y en voltajes nodo y digamos resolver el sistema. Entonces resuelvan las ecuaciones, sustituciones y determinaciones de una matriz. Entonces, uy, Dios mío, físico. Entonces les voy a explicar, ya sería la segunda ley. Entonces la segunda ley se llama la ley de machos, ley de voltajes. Entonces, como tal, esta ley nos dice que es cuando recorremos una malla cerrada, como se ve acá en la gráfica, la suma algebraica de todos los voltajes debe ser igual a 0. En el circuito tenemos una batería de 9 voltios. Si se dan de cuenta aquí o acá en las dos imágenes, tenemos una imagen donde está la batería de 9 voltios y dos resistencias. Al pasar por la primera resistencia tenemos una caída de 4 voltios
y en la segunda una caída de 5 voltios, ¿sí se dan de cuenta? Entonces, esto nos aplica como una fórmula. Entonces, la fórmula sería 9 voltios menos 4 voltios menos 5 voltios igual a 0. Por lo tanto, la ley se cumple. Esto significa que el voltaje que entrega la batería es igual a la suma de la caída de los voltajes en las resistencias. Entonces, digamos, la conclusión es una malla cerrada, lo que sube y sube de voltaje debe ser igual a lo que baja. Entonces, si se dan de cuenta acá los ejemplos, eh, un ejemplo comparativo, digamos, podemos hacer la explicación de 9 voltios a 4 voltios menos 5 voltios es igual a 0. Entonces cumple porque equivale 0 voltios igual a 0 voltios. Entonces, el procedimiento de KBL, entonces identifica mallas, localiza las mallas independientes del circuito planear, asignar diferencias, digamos, elegir los corridos, horario o antihorario para cada malla, marcar las polaridades, entonces digamos que es asignar caídas de tensión en resistencias siguiendo la dirección elegida, signos y fuente, para cada fuente asignada o signo, según si el recorrido va de más a menos, escribir ecuaciones, entonces para cada malla escribir eh, 1 voltio igual a 0 más 1 voltio igual a 0. Entonces, digamos, resolver el sistema, entonces nos dice resuelva para la malla de corrientes, entonces digamos un ejemplo, con dos mallas de resistencias compartidas que equivalen al mismo, de la misma inicio a la misma salida. Entonces, aquí vamos a una explicación de KSL y KBL. Entonces, KSL resuelve la naturalidad de las redes con números o nodos y ramas de paralelos. Al usar un tensión nodoles, se reduce las incognitivas y se obtiene un sistema comparativo de ecuaciones. Entonces, KBL es más práctico el circuito de planos con varias series y mallas. La ecuación de mallas suele ser directas y limitadas a la región independiente. Okay. Acá entonces tenemos una mixta que es KSL y KBL. Entonces, identificar los nodos superiores e inferiores en la masa y las mallas. KSL es el nodo. Entonces, es una serie, como se identifica aquí en la gráfica. Entonces, KBL es malla, que dice que es la relación de nodos con la fuente. Sustituir y resolver es sustituir corrientes, obtener nodos y resultados. Calcular y verificar, entonces digamos que la verificación de los nodos, entonces digamos que aquí es 0.6 más 0.4 igual a 1.0a. Entonces, dominios de KSL y KBL. Entonces, al determinar, comprenderán la formulación matemática de KSL y KBL con ejemplos y sabrán escribir ecuaciones paso a paso. Es un circuito típico, también distinguidos cuando usar nodos frente a mallas y combinarlas. Ambas técnicas resolverán un ejemplo práctico para producir corriente y tensiones numéricas.
Muchas Buenos días, gracias. profesor y compañeros. Soy Jonathan Rodríguez Morales y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las aplicaciones de las leyes de Kirchhoff y la inducción electromagnética, destacando su importancia en diferentes dispositivos y sistemas eléctricos que utilizamos en nuestra vida cotidiana y en la industria. Aplicaciones de las leyes de Kirchhoff y la inducción electromagnética. Las leyes de Kirchhoff y la inducción electromagnética tienen numerosas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los teléfonos celulares utilizan circuitos eléctricos para gestionar la energía y alimentar sus diferentes componentes. De igual manera, los computadores requieren una adecuada distribución de voltaje y la corriente para garantizar un funcionamiento estable. En los automóviles modernos, esos principios permiten el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos y electrónicos, contribuyen a la seguridad y al rendimiento del vehículo. Aplicaciones en la industria. Además de los dispositivos que usamos diario, estos principios tienen una gran importancia también en la industria. Los transformadores permiten aumentar o disminuir el voltaje para transportar la energía eléctrica de manera eficiente. También los generadores eléctricos producen energía mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, mientras que las redes eléctricas distribuyen esa energía desde las plantas de generación hasta los hogares, empresas e industrias de una forma segura y confiable. La importancia de las leyes de Kirchhoff y la inducción electromagnética. La importancia de las leyes de Kirchhoff y de la inducción electromagnética radica en que permite analizar y distribuir correctamente la energía eléctrica, facilitan el diseño y la optimización de circuitos eléctricos y electrónicos y contribuyen a mejorar la seguridad y eficiencia de los sistemas eléctricos. Gracias a estos principios es posible desarrollar tecnologías más confiables para beneficio de la sociedad actualmente. En conclusión, los principios estudiados durante este laboratorio nos permitieron comprender mejor el funcionamiento de diferentes dispositivos y sistemas eléctricos presentes en nuestra vida cotidiana. Además, mediante las simulaciones realizadas, pudimos relacionar los conceptos teóricos con el comportamiento de los circuitos y reconocer la importancia de estos principios en aplicaciones tecnológicas e industriales. Bueno, con esto finalizamos nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención.